Hola amigos y bienvenidos a este su podcast de la risa y el olvido. Y antes de iniciar, quiero darle la bienvenida como siempre a mis amigos Alfa. Alfa, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Saludos a todos. Qué bueno, Alfa. Jorge, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Y ¿Cómo bueno Unos amigos, 9:13, Jorge. bueno, recordemos que el tiempo, que hay un capítulo del tiempo, si no lo ha visto, Todavía. vaya y chéquelo. Realmente no aplica aquí en YouTube. Usted puede verlo cuando quiera. Y la verdad es que tenemos un tema súper interesante. Hoy vamos a hablar de la tragedia griega. La verdad es que esta semana fue muy interesante porque es un tema tan amplio que tiene tantas aristas que decidimos el día de hoy basarnos en la tragedia griega. Y creo que sería importante empezar por ahí. Alfa, ¿qué es la tragedia griega? Bueno, yo creo que lo importante de la tragedia griega tiene que ver con el nacimiento del teatro como lo conocemos. Y el nacimiento del teatro como lo conocemos, ya en su forma más elevada, que se dio por ahí finales del siglo V antes de Cristo en Grecia, contemplaba dos básicos géneros, que era la tragedia y la comedia. Pero la tragedia es 1.000 millones de veces más importante que la comedia. Entonces, en lugar de decir teatro griego, sí decimos tragedia. Y la tragedia griega surge en el siglo VI antes de Cristo, que es el siglo importante de la época clásica. Es como de esas épocas en donde todo el mundo que conocemos empieza a tener revoluciones y empieza casualmente como que todos los grandes se juntaron ahí y a partir de ahí como una línea, una franja cambió el mundo. Eh, yo, yo quiero decir que normalmente le atribuimos a los griegos muchas cosas, muchas, y muchas no son de ellos. Yo soy de los convencidos que casi todo lo que tienen los griegos viene de Sumeria, viene de lo que conocemos como Babilonia, de los sumeroacádicos. Pero los griegos sí tienen tres inventos completamente originales y con esos tres inventos tenemos. Y esos tres inventos siguen vigentes a la fecha. Tres inventos originales de los griegos son: uno, la democracia, el sistema de gobierno que conocemos como la democracia; dos, la filosofía occidental, la filosofía como la conocemos y como medio la hemos intentado estudiar en prepa y como los autores que leemos europeos o latinoamericanos, ese tipo de pensamiento es inventado en Grecia; y por último, el teatro. Y creo que no son temas menores, son temas súper importantes. Y uno de los más importantes es el teatro. Y parece que, no sé, ¿cómo chingados el teatro va a ser importante? Pues no, es fundamental. Y en esa época no existía una cosa que no tuviera que ver con política y con religión. La política y la religión siempre iban de la mano. A final de cuentas, quien manejaba la religión era el Estado. Entonces, la política y la religión no había una división clara y ni siquiera difusa. Y el mismo Nietzsche aborda este tema en su libro que se llama El origen de la tragedia. eh, y ya habíamos platicado un poco de eso justo en el capítulo de los griegos, si no me equivoco, de los dioses griegos. Dioses Ayúdame. griegos, volumen uno, sí. Ajá. Ahí yo tocaba un poco de este tema. ¿Por qué? Porque en ese capítulo de este podcast yo hablé de Dionisio, o de Dioniso, como me gusta decirle. Y es Dioniso, o es Dionisio, o es algo referente a él lo que da nacimiento a la tragedia griega. Existían unas cosas que se llamaban ditirambos, que eran como unas procesiones y unos himnos que se le hacían en honor a Dionisio. Se supone que estas procesiones iniciaron, esta celebración en Grecia inició porque les llevaron una estatua de Dionisio y dijeron: ese pinche diosecillo que ya tenemos a nuestros dioses principales, ya tenemos nuestro orden, no necesitamos un dios extra, a la fregada de Dionisio. Y no le hicieron caso a Dionisio, nadie lo peló, y de repente a todos los hombres les empezó a atacar como una enfermedad venérea acá mamalona, que solo atacaba a los hombres. Entonces todos estaban así ardiendo y se estaban pudriendo. Entonces dijeron: ¿qué pasa? Y entonces un oráculo les dijo: pues no le hicieron caso a Dionisio y los está castigando. ¿Me estás diciendo que la viruela del mono puede ser que no estamos dándole la atribución que se merece a Yo no, Dionisio? yo no quisiera decirlo sutilmente, casi lo estoy asegurando, casi lo estoy asegurando. Entonces, eh, así pasó en esa época. Entonces dijeron: no, hay que hacerle caso de Dionisio, y le crearon templos y le respetaron sus estatuas y le hacían
estas procesiones, en donde estaban bien chidas porque eran diferentes a las demás. En estas procesiones iba un vato que era como el narrador o el personaje principal, y luego iba acompañado de un coro, que eran a veces 12, 15, 20, 30 personas. Entonces el vato iba llegando, muchas veces personificando de inicio, y decía, hey, vengo de India y les llevé el vino y conquisté y soy el dios victorioso. Y el coro decía, oh sí, qué victorioso es Dionisio, hay que hacerle caso. Y entonces Dionisio empezaba a hablar cosas, el coro contestaba, muchas del coro representaba a la gente, al pueblo, y era muy divertido para la gente ver cómo esas procesiones. Esa es la base del teatro griego. El teatro griego nace cuando a alguien se le ocurre contar una historia de esa manera, pero ya añadiéndole a otro personaje. Entonces ya lo que tienes es un diálogo con un coro, y es un personaje, dice, a mí me caga Dionisio, y luego Dionisio, hazle caso a Dionisio porque no sabes lo que te va a hacer, y luego el coro dice, sí, no tiene idea de lo que le puede hacer, Dionisio el grande, Dionisio el poderoso, y luego el otro vato dice, no, jajaja, yo soy más poderoso que Dionisio y no me va a hacer caso. Entonces ahí ya la gente empieza a decir, pobre infeliz, pobre desventurado, no sabe lo que le va a pasar. Y ya hay como un enganche, ya hay como una emoción. Y es ese jueguito nada más de dos personas con un coro atrás que está hablando, y normalmente no hablaba, era cantado, eran canciones, lo que dio origen al teatro griego. Y todas las primeras significaciones del teatro griego se hacían al lado del templo de Dionisio, y con un altar en el escenario, y después de un sacrificio, y les digo, era 100% religioso. Así empieza, y así lo van desarrollando, hasta que después surgen tres malditos genios. Yo solo quiero decir algo aquí. Ahorita, si a alguien le gusta el tenis, y también un poquito como en el fútbol se podría, pero sobre todo si a alguien le gusta el tenis, podrá darse cuenta de lo afortunados y de lo ridículamente suertudos que somos de haber podido disfrutar a los tres más grandes de todos los tiempos peleando frente a frente en las mismas canchas. Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Entonces, no es como que tuvieron 300 años de distancia, no, compitieron, y los tres más grandes han estado ahí en los últimos, ¿qué será?, 25 años. Así muy parecido fue cuando aparecieron los tres grandes genios de la tragedia griega. Que ya se me olvidaron los nombres, Jorge, ayúdame, échame paro y platícame un ratillo de ellos. Chilucer. Bueno, Pues claro que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esquilo es el más grande y luego Sófocles y Eurípides, pero Ahí está, nomás dando el tiro. Claro que se acordaban. Es el más antiguo, pero quizás el más grande como escritor. Decían que era el que tenía, el que escribía Sófocles, mejor. definitivamente. Pero realmente, ya cuál sería el mejor, pues ya, ahí hay como debate. El más viejo es Esquilo, sí. El más viejo es Esquilo, y Aristóteles creía que el mejor era Sófocles. El mejor es Sófocles, definitivamente, porque en Eurípides comienza la decadencia del teatro griego, de la tragedia griega, a pesar de que es uno de los mejores de la historia. Pero, pues no sé, ¿tú qué quieres decir? Que por ahí había escuchado que el de los versos más hermosos sí era Esquilo. Pero sí, como la historia completa, tomaban a Sófocles como el mero mero. En las tragedias, luego lo que hacían en Grecia es que había competencias de trágicos para ver cuál era el que hacía la tragedia más fregona en ese año específico. De hecho, hay una versión, hay una interpretación de que en realidad el término tragedia lo que significaba era algo así como concurso por una cabra, ¿no? Tal cual. O sea, que la persona que ganaba la tragedia se iba a llevar al final de la noche la cabra, ¿no? Y estaban haciendo eso, sí. Yo quería, tengo una pregunta para ustedes en ese sentido, porque ya nos estableció Alfa el origen que viene de Dionisio y de lo que hacían con estos altares, y cómo después de estas representaciones, digamos que fue como nació el teatro, ¿no? Entonces, a partir de este nacimiento fue como nacieron las diferentes representaciones con estos tres grandes. Es decir, a partir de esta idea, dijeron, bueno, vamos a crear historias. ¿Fue así? Las historias ya se contaban, desde siempre se han contado historias. De hecho, podemos ver los grandes poemas épicos, cómo se contaba, pero recuerden que Homero, ¿en qué capítulo hablas de Homero, Márquez? ¿También en el de los dioses griegos? No, En el de héroes. Héroes. La narrativa de Homero es una línea, es como si contara una historia, una novela, pero aquí tenemos un diálogo, y aquí tenemos una interacción, y aquí tenemos las dudas de los personajes en carne propia.
es un poco lo que yo decía de la diferencia entre la narrativa de la historia desde tercera persona y desde primera persona. Entonces, Esquilo, Sófocles y Eurípides no son los que llegaron luego después, pero sí son los que lo perfeccionaron. Y a final de cuentas son de los únicos que tenemos completas tragedias. Se supone que entre los tres hayan escrito tal vez entre 500 tragedias y solo nos quedan 32. Tal vez porque eran tan geniales que las conservaban, pero las historias se contaban, pero es esta manera en particular que nos llega tan hondo y que sigue vigente a la fecha, es de lo que estamos hablando. Excelente, gracias, Alfa. Adelante, Jorge. O sea, si mal no recuerdo, Esquilo escribió alrededor de 80. Y creo que nos quedan 7. Sófocles creo que fueron 123 y nos quedan 7, si mal no recuerdo. Eurípides nos quedan 18 o 19. Y digo 18 o 19 porque hay una que no saben realmente si es de él. Y él escribió como 90. O sea, en realidad eran muy prolíficos, pero la mayor parte de las obras se perdieron. Y sí, o sea, como viene apuntado Alfa, o sea, no eran los únicos, había más. Lo que pasa que eran los considerados mejores. Y por lo mismo, pues a lo mejor había como más reproducciones de su obra escrita, ¿no? Entonces fue más fácil como ir salvando partes de las historias como tal. Pero bueno, sí, definitivamente no eran como que los únicos trágicos. Y entre ellos tres al menos, o sea, como hay diferencia de años entre los tres, sí se vio también luego reflejados en ellos cierta percepción que había, por ejemplo, de los griegos y temas importantes como, por ejemplo, los dioses en diferentes épocas. Por ejemplo, Esquilo era como mucho más conservador en la forma de entender a los dioses griegos. Metía más a los dioses griegos como si fueran personajes directos en las obras. O sea, hay obras en donde estás viendo directamente, por ejemplo, ahí Atena como si fuera Atena un personaje. Entonces ahí se está viendo, digamos que, un cruce o un aterrizaje entre el mundo de los hombres y el mundo de los dioses, donde están conviviendo directamente, ¿no? Sófocles, en cambio, en Sófocles los dioses son muy reales, pero en Sófocles los dioses también son dioses que luego son un poco más lejanos, o sea, que sí de repente castigan a los hombres, pero parecería que es un mundo en donde los dioses crearon un mundo, los humanos viven en ese mundo, bueno, no lo crearon, pero existen, Lo y hay dominan. fuerzas, lo dominan, hay fuerzas naturales muy canijas que los hombres no entienden, y cuando esos hombres se topan de frente con esa fuerza divina que no entienden, entonces básicamente se los lleva a la fregada casi siempre. O sea, es como si fuera un mundo de dioses crueles. Y en Eurípides ya hay como un tinte de sospecha de la divinidad. O sea, en Eurípides ya puedes empezar a leer entre líneas cómo Eurípides ya tiene dudas realmente de si los dioses eran reales o si los dioses más bien eran algún invento de los seres humanos para tratar de explicar las fuerzas de la naturaleza. Entonces, en Eurípides se permite como que romper ya más reglas, ¿no? De lo que era considerado adecuado en una relación entre humanos y hombres. Luego por eso hay mucha gente que sí ve como muy transgresor a Eurípides y que lo consideran como el menos bueno de los tres. Pero bueno, sí sigue siendo a final de cuentas interesante. Creo que eso ya es cuestión de gustos, pero sí es el más criticado. De hecho, de los tres fue el que menos fue querido durante su vida. Se hizo muy famoso después de que murió, pero al menos en vida fue muy criticado. Pero bueno, no me quiero meter como en todos porque no podría abarcar todo. Creo que voy a agarrar la que para mucha gente es quizás las mejores tragedias escritas y son las que giran alrededor de la historia de Edipo. Son historias de Sófocles. Aristóteles, de hecho, las agarró como si fuera el modelo para hacer la tragedia perfecta. Aristóteles tiene una obra que es la poética, y en la poética hacen un análisis precisamente, entre muchas otras cosas, de cómo fregados escribir una tragedia. Y desde ahí se puede hacer un análisis bien interesante de Edipo. Pero para eso, pues necesito contarles a ustedes un poquito como del trasfondo de lo que tiene esta historia. No sé Espera, si ¿vas a alguien... contar Ajá. historias? Sí, claro, pero si Ah, quieren agregar algo, agreguen sí, algo. yo quiero eh, contextualizar un poquito. Eh, Creo que era Giovanni Papini, creo, no estoy seguro, el que dice que los clásicos son todos esos libros que todos quisiéramos ya haber leído, pero nadie quiere leer de verdad. Nadie quiere tomarse la molestia de atravesar por ellos. Y para mí eso pasa mucho con la tragedia griega.
Y yo sí quisiera invitar a cualquier persona que pueda decir, estos vatos van a hablar de la tragedia griega, qué aburrido, a que trate de desvacunarse al respecto. Porque, ¿cómo decirlo? Las cosas, sobre todo en el arte, bueno, no en el arte, me voy a corregir. En la vida en general, todos creo que podemos sentirnos, podemos reconocer este principio. Aquellas cosas a las que nosotros le damos más, nos regresan más. Es decir, eh, tú puedes decir, es que yo quiero que el cine me entretenga, yo quiero que el cine, a pesar de que yo pueda estar distraído pensando en otras cosas, a mí me enganche y me tenga ahí y me dé una historia que yo no me pueda quitar. Y si veo una historia en donde tal vez es un poco lenta o tal vez no tiene efectos especiales y me aburre, pues no me gusta. Creo que en muchas cosas sí vale la pena que nosotros hagamos un esfuerzo, no de más, jamás forzarla, pero creo que las cosas a las que sí verdaderamente le invertimos pagan mucho. Y los clásicos, prácticamente el 100% de los clásicos, si nosotros le invertimos tiempo y si le invertimos tiempo, nos van a regresar muchísimo. Hay una cosa que es un factor todavía un poquito que dificulta los clásicos, que es a veces llenar los huecos del contexto histórico. Porque, por ejemplo, no solo es leer a Dostoyevsky, que les invito, si alguien verdaderamente agarra a Dostoyevsky, se va a dar cuenta que desde la primera página es el autor más fascinante que han leído en su vida. Nada más que suena de entrada aburridísimo. ¿Quién va a querer leer libros de 600, 800 páginas? ¿Quién va a querer leer un maldito ruso? Y sí, hay que hacer como cierta adaptación cultural, hay que investigar poquito, pero ya leyéndolo es una maravilla. Lo mismo pasa con Cervantes, por ejemplo. Lo mismo pasa con los griegos. Sí, no es la verdad, o sea, entrar a las tragedias griegas o entrar al teatro griego, a las historias de los griegos, no es como ver un cómic, o no es como ver una película, o no es como ver un Game of Thrones, aunque un poco sí, vamos a ver, pero cuando tú le das un poquito más, la recompensa es brutal. Y Oye, Alfa, y a partir sí. de ahí, perdón que te interrumpa porque me parece muy valioso tu comentario. Por ahí, si recuerdo de manera correcta, Jorge nos hacía un comentario similar cuando hablamos del infierno y de cómo él fue encontrando muchísimas cosas y entendiéndola de mejor manera después de la segunda o incluso la tercera vez que leyó El infierno de Dante, porque te vas haciendo de herramientas y él nos contaba que era un crossover increíble de muchas cosas que pasaban en el tiempo. ¿A qué quiero ir con esto? Dentro de las tragedias griegas, para que sea más fácil poder asir estas herramientas y poder entenderlo, ¿cuál sería la recomendación por cuál empezar? Porque obviamente en todos los libros, sobre todo de este tipo, si empiezas por una que no tengas ningún, o sea, ningún factor del que te puedas agarrar y no entiendes de los dioses y no entiendes, pues va a ser difícil que te pueda enganchar, pero quizá cuál será la obra que por excelencia, digamos, pudiera ser más amigable en ese sentido. ¿Qué opinan? Ok, bueno, entonces nada, porque creo que Jorge es dentro de lo que va a hablar va a poder responder esa pregunta. Yo lo que estaba diciendo ya se me olvidó. No sé, ya, vas, Jorge. Bueno, voy a tratar de hacer un comentario de los dos, de lo que los dos mencionan. Para el comentario de Dave, yo diría que más bien buscan versiones de historias famosas con comentarios. Hay, por ejemplo, historias de Iliada, hay versiones de la Iliada donde trae un montón de comentarios de análisis antes de que tú leas directamente la historia, ¿no? Y así te puedes dar cuenta de muchas referencias que de otra forma no entenderías, ¿no? Entonces, esa sería una. Si quieren leer una de las dos grandes como épicas, yo diría empiecen por la Odisea y empiecen por la Odisea con comentarios. Antes que la Iliada, aunque la Iliada sea anterior, la Iliada es más difícil de leerse. Si quieren leer tragedias, las tragedias también tienen su chiste. Por ahí lo podrían complementar con algún libro de mitología griega. Hay dos bien padres, es Mitos Griegos 1 y 2 de Robert Graves. Lo encuentran en todos lados, Alianza Editorial creo. Y en ese libro ustedes pueden leer como por personaje las historias principales y las características principales de los dioses y de los héroes. Entonces eso te puede ayudar un montón. Si tú ves, por ejemplo, que quieres leer una obra
a una tragedia que trate de Hércules, por ejemplo, entonces tú te puedes ir a buscar el personaje de Hércules en este libro de mitos griegos y tiene referencia, y luego ya puedes leer la tragedia. Y eso además te va a ayudar un montón, porque luego las tragedias, en una tragedia específica no viene la historia completa. Lo que me refiero con esto es que, por ejemplo, en la historia de Edipo, en la tragedia no viene la historia completa. Y hay cosas que Sófocles creía que la gente ya sabía y no las contaba, ¿no? No creía, estaba seguro, Bueno, porque eran estaba historias seguro, exacto. famosísimas. Ajá, sí, son las historias con las que la gente crecía, parte de su cultura, entonces no tenían que explicarse. Entonces se pueden apoyar en este libro de mitos griegos y creo que sería fantástico. Aún así, por ejemplo, yo ahorita pues contra la historia completa, no solo la parte que viene con Sófocles, porque entonces quedaría incompleto, no se entendería tanto. Y de lo que dice Alfa, pues sí estoy de acuerdo, o sea, luego nos da un poco de flojera y de miedo también a veces enfrentarnos a estas grandes obras, ¿no? Pero tienen algo que a mí se me hace genial, y es que hay veces que en obras contemporáneas muy famosas y padres como Harry Potter, de la que hablamos la vez pasada, o sea, Harry Potter es muy padre, pero Harry Potter no se atreve a hacer muchas cosas. O sea, Harry Potter sí como que deja ciertas fronteras de las cuales no se va a atrever a atravesar, tal cual, ¿no? O sea, por ejemplo, en Harry Potter, a final de cuentas, Harry va a sobrevivir, y al final de cuentas Ron va a sobrevivir, y Hermione también, y los tres van a acabar felices y con familia y con lo que sea. O sea, sí hay ciertas cosas que los autores de ahorita no están tan dispuestos como a transgredir, ¿no? Y Al las menos, injusticias se resuelven de la manera donde el bien gana, donde hay algo que se exacto, paga, ¿no? sí. Sí hay obras como Game of Thrones, Que es mucho más donde griega. que es mucho más transgresora, ajá, y es mucho más griega, pero es que es eso, es mucho más griega y está fregón eso, o sea, en realidad tiene muchísima inspiración luego en lo que estas obras hacían, y eso está genial, ¿no? Entonces, leer estas tragedias griegas sí te enfrenta a historias en donde ahí sí les va de la fregada, y sí, muchas veces a los personajes. No siempre, pero sí muchas veces, y el autor sí está dispuesto como a confrontarnos a nosotros como lector con las cosas que están sucediendo en la historia y con las cosas que le están pasando a los personajes principales. En las tragedias usualmente acaban en pathos, acaban en sufrimiento usualmente. No siempre, porque no todas acaban así, pero la mayoría sí. Es como si estuviéramos pasando de un estado de bienestar a un estado como pues de sufrimiento, de infelicidad o de algo así, algo de ese tipo. Y también en las tragedias hay algo que me gusta mucho, y es que, bueno, Aristóteles lo mencionaba en la Poética, y es que decía que las mejores tragedias tienen personajes que son más grises en su forma de ser. Si se fijan, Game of Thrones tiene eso. O sea, en Game of Thrones los personajes que luego sobreviven más tiempo son más grises. O sea, los personajes que son muy blancos, luego se los lleva a la fregada por ser muy blancos, por ser muy buenos, ¿no? Acá en las tragedias usualmente ponen de personaje a alguien que no es exageradamente bueno y que tampoco es exageradamente malo. Y eso es muy poderoso, porque eso lo que hace es que nosotros como espectador podamos sentirnos hasta cierto punto representados por ese personaje, porque no somos perfectos tampoco nosotros, ¿no? Y eso es algo que se aborda muy bien de esas historias, ¿no? Y que no todas las historias contemporáneas lo tienen. ¿Quieren hacer algún apunte de esto? Yo rápidamente me parecía muy interesante esto que dices, porque estamos acostumbrados, sobre todo en el lenguaje cinematográfico y en las series, que cuando vemos que un personaje es noble, es valiente, es carismático, tiene todos estos detalles que lo hacen ser, digamos, el héroe, pues estás acostumbrado a saber que ese personaje es el que va a llevar al final o que va a ser trascendente de alguna manera en la historia, ¿no? Y esto es lo que nos vino a romper, por ejemplo, Game of Thrones, y que creo que fue lo que lo hizo grande, por lo menos en la serie, que fue lo que llegó al gran mainstream. Cuando Ned Stark le cortan la cabeza, yo incluso viéndola por primera vez, no había leído yo los libros, y le cortan la cabeza, yo pensé que hasta el último momento dije, va a salir como en la película de Robin Hood y lo van a liberar y algo va a pasar. No, le cortan la cabeza. Y tú piensas que porque tiene todos estos atributos y porque es una persona noble y porque es una persona valiente y va a llegar lejos en la historia y, oh sorpresa, no es así, ¿no? O sea, y qué interesante porque por muchísimo tiempo nos contaron una historia, por lo menos en el mundo del cine y de las series, y no es algo nuevo. O sea, evidentemente
nace a partir de esto que ustedes están contando, ¿no? Spoiler Yo, alert. Yo diría que nace a partir de la realidad, que es así, ¿no? Pero estos sí, autores sí se atrevían a describirla tal cual. Sí, Alfa. pero también en esa descripción de la realidad había una enseñanza y había una enseñanza de cómo se supone que debes responder ante esa realidad, porque en algún momento te vas a enfrentar contra ese dilema en donde tienes que elegir entre lo malo y lo peor, o entre lo peor y lo peorcísimo, y no te queda de otra, y no va a haber, no va a haber salida, y aún así se espera que seas digno ante tu muerte, o que seas digno ante la elección, o que seas un para los griegos estaban, nunca, yo creo, y esto lo digo así muy salvajemente, no creo que exista una cultura más enamorada de sí misma que los griegos. Los griegos se amaban y se idolatraban a sí mismos. Y una de las cosas que más Sobre todo los atenienses. exactamente, una de las cosas que más eran orgullosos de ellos mismos era su forma de ser ciudadanos. Y de alguna manera eso se pone a prueba muchas veces y lo tienes que demostrar. A mí, por ejemplo, les platicaba cuando andábamos viendo la imagen que a mí, bueno, a mí Ifigenia me da mucha ternura y podemos verla en Game of Thrones con Stannis Baratheon cuando quema a su hija, pero a mí la que más me mueve es Antígona. Antígona, la decisión que tiene que tomar y cómo la toma. Pero bueno, eso si hay tiempo lo desarrollamos. Yo lo que quería decir era que hace poco, ahorita hace segundos dijiste que nosotros como lectores nos podemos identificar. Nosotros como lectores, ahorita en esta época, porque lamentablemente ya no se representan, pero las tragedias fueron hechas casi exclusivamente para ser representadas. Y lo que quiero decir con eso es que ahí está gran parte de su poder. El gran poder es la representación, es ver al otro. Para mí el teatro sigue siendo la expresión artística más poderosa que existe. Muchísimo más que el cine y muchísimo más que incluso la literatura o que la música, que para mí son los dos grandes, la literatura y la música. ¿Por qué? Y esto nada más es por un aspecto evolutivo. Tú pon una película o en una tele o en una pantalla y pon un ser humano y tal vez la película es Transformers y están explotando 300 cosas al mismo tiempo y el ser humano al lado te habla con un volumen muchísimo más bajito, pero está al lado y es más fácil que te enfoques en la persona y que le hagas caso. Nuestra sensación evolutiva de cómo percibimos y cómo le ponemos atención a otro ser humano es altísima, altísima. Y aunque los veamos en un escenario y aunque los veamos y sepamos que están disfrazados, hacer el enganche emotivo y hacer el enlace, el patos, pues ahí es lo más fácil del mundo. Y si la cosa está bien escrita y si la cosa está bien actuada y si de repente le ponen tiempos adecuados y musiquita, pues te destruyes. O sea, yo creo que la cosa que más ha destruido un ser humano ha sido una buena obra de teatro como Sale el hombre transformado. Lo decía Aristóteles en la catarsis, o sea, en la poética. Y nada más chisme, hay una obra muy famosa que se llama El nombre de la rosa, que todo el tema del nombre de la rosa es el otro libro perdido de Aristóteles, no la poética, creo que era un libro sobre la comedia. Hay muchos asesinatos porque hay un monje que no quiere que descubran que el gran Aristóteles le daba importancia a la comedia, que todo lo importante era la tragedia. Entonces yo creo que también es por eso, por lo que es tan trascendente y por qué pegó tan duro y por qué trascendió tanto el teatro, porque lo veían e iban ahí a transformarse, iban ahí a sentir, iban a destruirse un poco para salir tranqueadísimos. Ya no lo hemos experimentado al salir del cine muchas veces. ¿Cómo sales y estás todo movido? Pues eso era 10,000 veces más. Y porque están hablando de ellos mismos. Ese nada más era mi apunte. De hecho, también hay que tomar en cuenta que la mayor parte de la gente en esa época no sabía leer, ¿no? Claro. Entonces no iba a tener otro acceso a esas historias que no fuera, ahora sí que de voz viva, ¿no? Y qué mejor forma que de hacerlo que en un teatro con el coro bailando y cantando al mismo tiempo y con esos actores con esas máscaras representando a los dioses y los seres, pues está fregoncísimo. Y con esto hay un término que utiliza Aristóteles que se llama catarsis, Claro. y que es como una purga, haz de cuenta, ¿no? Es esta Una purga purificación. que tiene el espectador, purga, ajá, o purificación que tiene el espectador al estar viendo a esos personajes sufriendo esas tragedias y darse cuenta de que esos personajes también pueden ser ellos mismos, ¿no? Entonces se están purgando
su alma, haz de cuenta, a través de experimentar eso como si fueran ellos, ese personaje que está sufriendo, digamos que en escena, ¿no? Y es una forma como de tener una especie como de muerte ritualística, ¿no? Y poder también al mismo tiempo regresar a la vida de una forma a lo mejor más elevada. El Pero camino del bueno, héroe, brother, el camino del héroe, siempre presente. ya sabía que ibas a decir eso. Hay muchas obras buenísimas, muchas tragedias. Decidí representar a Edipo un poco porque creo que es la más famosa, pero hay muchas muy buenas. De hecho, no es mi favorita, pero aún así abordaré un poco esta. La Perdón, historia de Marqués, Edipo, último comentario antes. sí. Hay dos grandes ciclos dentro de la tragedia griega que abarcan casi todas las tragedias que tenemos, los 32 obras que tenemos, y son el ciclo de Micenas y el ciclo de Tebas. Y el personaje principal, digamos, del ciclo de Micenas es Agamenón, pero pues el que termina todo es Orestes, que es su hijo. Y en el ciclo de Tebas es Edipo y termina con Antígona, que termina, sí. Entonces Márquez va a contar la historia, la columna vertebral de uno de los más grandes ciclos de la tragedia griega, que es el ciclo tebano. Sí, contaré nada las partes principales porque luego sería mucho tiempo. Es breve. Esta historia se trata de un hombre que mata a su padre y se casa con su madre, tal cual, ¿no? Es como la parte más famosa de todas y ya acabé, fin. No, en realidad, Edipo es el hijo de Layo y de Yocasta, el rey y la reina de Tebas. Y ellos dos, antes de poder tener hijos, o sea, estaban batallando mucho para poder tener su primer hijo que fuera este sucesor al reino tebano. O sea, era algo importantísimo. Entonces el rey preocupado busca un oráculo para que le diga qué fregado está pasando, ¿no? O sea, qué tiene que hacer para poder tener un hijo. Y lo que le dice el oráculo, que es una especie como de adivino de los dioses, hace cuenta, o sea, como que pasa verdades divinas y se las comparte a los hombres para guía o para aterrorizarlos también. El oráculo le dice a Layo, el rey de Tebas, que, o sea, que por un lado no se preocupe porque sí va a tener un hijo, pero que ese hijo lo va a matar a él y se va a acostar con su esposa, así, ¿no? Con su madre. Entonces, el rey pues, regresa todo preocupado y lo que hace es pedirle a su esposa que mande matar al bebé. O sea, que una vez que lo tengan, ese niño no puede crecer, tienen que matarlo. En efecto, pasa el tiempo, ella sí se embaraza de Edipo y recién nacido, cuando todavía es un bebé, Yocasta le pide a uno de sus esclavos que agarre al bebé y que lo saque de la ciudad y lo abandone en un monte para que el bebé se muera. Esto era lo que era muy común en la época, o sea, era lo que muchos padres llegaban a hacer, aunque suena terrible. Pero bueno, ellos con tal de que, digamos que el oráculo no se convirtiera en realidad, estaban dispuestos a matar a su único hijo. El esclavo al que le piden esta como tarea terrible, se compadece del bebé y lo que hace es que deja al bebé en un monte que estaba justo entre la ciudad de Tebas y la ciudad de Corinto, ¿no? Es como si aquí tuviéramos al reino de Torreón, Coahuila contra el reino de Gómez Palacio y ahí a la mitad en el río Nazas en el puente, uno de los esclavos torronenses dejara ahí el bebé en manos de una especie como de granjero Gómez Palatino, ¿no? O Corinto. Entonces hubo ahí como o sea, en vez de matar al bebé, esta persona se lo da a alguien más para que el bebé pueda sobrevivir. Se compadece de él. Especie como de granjero de Corinto lo que hace es que agarra ese bebé y se los lleva a los reyes de Corinto. Porque los reyes de Corinto no podían tener hijos tampoco. O sea, ya tenían muchos años y nunca habían podido tener un heredero. Entonces, cuando los reyes lo ven, que se llaman Pólubo y Mérope lo ven, se enamoran del bebé y dicen, ¿saben qué? Pues vamos a agarrar a este bebé y lo Creo que vamos a es cuidar. Pólibo. Sí, Pólibo, ¿qué dije? Escuché Pólubo. No es Pólibo. Pólibo y Mérope son los reyes de Corinto, se quedan a Edipo y lo crían como si fuera su hijo y de hecho no le dicen a nadie más que no es su hijo biológico. Todo el mundo, casi todo el mundo en ese reino crece creyendo que su hijo
que en realidad Edipo es hijo de ellos dos y que Edipo acaba siendo entonces el heredero natural al reino como de Corinto, ¿no? Edipo crece como un buen hijo, es un hijo, sí es temperamental, pero es un hijo que sí quiere a sus padres, que se porta bien con ellos. Y un día, en una especie como de cena, un tipo ahí mala copa, todo borracho, se acerca de Edipo y le dice que él no es el heredero natural al trono porque él no es realmente el hijo de los reyes de Corinto. O sea, que él viene de otro lado, quién sabe de dónde, pero que definitivamente ellos no son sus papás biológicos. Edipo se enoja mucho y lo que hace es que va a un oráculo para preguntarle al oráculo si realmente esto es verdad o no. O sea, le dice, oye, quiero saber si Pólibo realmente es mi papá o es un papá adoptivo. Y la respuesta del oráculo de Delfos fue, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá, te vas a acostar con tu mamá. Esa es la respuesta. O sea, si se fijan, la respuesta no fue sí o no, o sea, más bien lo que le dijo el oráculo siempre te respondía en una forma como que bastante indirecta y a veces hasta oscura. La respuesta es vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá. Esa es la respuesta que le dan a él. Él al escuchar esto siente mucho miedo, pues imagínense que te digan pues, que vas a matar a tu padre, que te vas a acostar con tu madre, pues no sé cuál te da más miedo de las dos. Y lo que hace Edipo es que Lo en ese natural, momento, lo que cualquiera haría. claro, o No, sea, en lo que ese es momento, Edipo, que es huir, perdón. sí, huir, claro, por eso. En ese momento Edipo lo que decide hacer es huir tal cual, o sea, dice, ¿sabes qué? A la fregada, no voy a arriesgar a mi padre, no voy a arriesgar a mi madre, entonces lo que voy a hacer es que ya nunca voy a poder regresar a Corinto hasta que ellos mueran. Entonces se escapa y agarra rumbo hacia donde lo lleve ahora sí que la vida. Y en un cruce de caminos, de 3 caminos diferentes, se topa a un adulto ya más, a un adulto mayor, tiene un altercado con él ahí en el camino, o sea, es una especie como de road rage, de los primeros road rage históricos que tenemos en la literatura. Y en este enfrentamiento Edipo acaba matando a ese adulto mayor. Ese adulto mayor era Layo, que es el rey de Tebas, o sea, ese adulto mayor en realidad era su padre biológico, pero Edipo no sabía. Entonces está cañón porque a Edipo le dice el oráculo, vas a matar a tu papá, él se asusta, huye, y por huir, o sea, por no convertir en realidad, digamos que ese destino lo acaba convirtiendo en realidad. Sigue avanzando en su camino y Espera, perdón, sí. Márquez. ¿Por qué Layo estaba ahí? Layo estaba ahí porque iba él apenas al oráculo porque tenían el azote del que ahorita les voy a hablar Márquez. Entonces, Layo tenía un problema, Si entonces quieres, dice, cuéntale ah, esa ok, parte. es la esfinge. Tebas estaba siendo pues asolada por una esfinge que era un monstruo que tocaba a los caminantes y Layo decía, pues esta esfinge les pregunta cosas, acertijos bien raros, no lo saben resolver y los mata. Entonces estaba muriendo todo el comercio con Tebas, estaba apagando la ciudad. Entonces Layo va al oráculo para preguntarle qué es lo que tiene que hacer. Y por eso se encuentra con Edipo que está saliendo de ese camino rumbo a Tebas y es ahí donde sucede eso. Sí, y como bien dice Alfa, este monstruo que se llama la Esfinge, que está aterrorizando Tebas, Edipo se lo topa después de matar a su papá, a Layo, su papá biológico. Edipo responde acertadamente el acertijo de la Esfinge, que no lo contaré ahorita, si al rato ustedes lo quieren contar, lo pueden contar. Si tú contestabas de forma adecuada un acertijo de la Esfinge se moría. Si no lo hacías, la Esfinge te mataba. Entonces él acaba destruyendo la Esfinge. Y cuando llega a Tebas, llega casi, bueno, no casi, llega como un héroe. O sea, llega como este hombre súper inteligente que por fin liberó a Tebas de la Esfinge, de este monstruo. Cuando se enteran que el rey se murió, la historia, digamos que oficial, es que al rey lo mataron en el camino unos bandidos, así tal cual. Esa es la historia. O sea, el rey salió de aquí hacia el oráculo, se lo toparon unos bandidos y los bandidos lo mataron. Como Edipo entra como héroe a la ciudad, lo que deciden hacer los gobernantes o la gente que estaba bajo del rey es hacer a Edipo su nuevo rey. Y entonces Edipo se acaba casando con la reina de Tebas y la reina de Tebas es su mamá biológica, Yocasta. Entonces ahí ya se va a completar, digamos que la profecía. O sea, en ese momento él ya mató a su papá y ya está a punto de acostarse con su mamá. Ese es el punto.
¿Por qué fregado lo hacen a él el rey? No solo porque mata a la esfinge, sino porque además pues no había un heredero al trono, porque el heredero al trono en realidad se supone que no existía, era ese bebé muerto que pues ya sabemos que es Edipo. Pasan los años y Edipo acaba teniendo, creo que son 4 hijos con Yocasta, con su mamá, y además no es tan mal gobernante, de hecho es un buen gobernante. Edipo es un tipo que tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero en general es una persona que se caracteriza por ser inteligente. Y aquí es justo en donde va a empezar la tragedia de Sófocles. Está entrando un perro. Perdón, creo que soy yo. Sí, el perro eres tú. A ver, apaga el micro. No de manera Eres literal, tú, o Alfa. sea, el sonido del can está ahorita entrando con Alfa, pero ya por ahí se arregló. Adelante, Jorge. Todo lo que les conté entonces nada más es la puesta en escena para empezar a decir la tragedia. La tragedia inicia una vez que Edipo ya es rey, ya tiene 4 hijos, ya lleva muchos años en el poder. Y Tebas está sufriendo una plaga. Así como sufrió la esfinge de la que la liberó Edipo, después Tebas sufre una plaga que si no se resuelve esa plaga va a acabar pues destruyendo la ciudad. Y entonces Edipo, desesperado, le pide a su cuñado, el hermano de su esposa, o sea, su tío, le pide que por favor vaya un oráculo y que le pregunte al oráculo cuál es la causa como de esa plaga y qué fregados tienen que hacer ellos para resolver la plaga, ¿no? Entonces se va ahí el cuñado al oráculo y cuando regresa el oráculo le cuenta a Edipo que lo que está sucediendo, según el oráculo, es que hay suciedad en Tebas. O sea, en Tebas hay algo que está contaminando, haz de cuenta, el ambiente. Y eso que está contaminando ese ambiente es el hecho de que en la ciudad está viviendo el asesino de Layo, o sea, el asesino del rey anterior. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, con esto, Edipo entiende que lo que tienen que hacer para resolver la plaga es encontrar a ese asesino, ¿no? Y pues matarlo o al menos exiliarlo de la ciudad, cualquiera de las dos. En ese momento Edipo se pone manos a la obra y lo primero que hace es maldecir al asesino de Layo. O sea, decir, ¿saben qué? O sea, si hay alguien que está protegiendo a esta persona o cualquiera de ustedes lo tiene inclusive nada más resguardado en su corazón, entonces ese corazón va a estar maldito por siempre, inclusive si es mi corazón, ¿no? Entonces, ¿Por siempre? Era de por siempre, Peltolico. si es que... Así. Hecho un rato entonces calle 13. él se acaba maldiciendo a sí mismo, o sea, él está mandando esta maldición al asesino de Layo, pero él no sabe que el asesino de Layo es él mismo. Y nada más aquí, neta, al menos de lo que yo recuerdo, eso es como de lo más bonito, incluso en cómo lo escribe. O sea, yo por eso digo que Sófocles es el más chido, porque toda esta parte en donde Edipo, ahí está el perro, perdón, donde Edipo está buscando al asesino de Layo, que es el mismo, pero no lo sabe, está escrito de una manera preciosa. Sí, está genial. Aquí entra en escena un sabio que se llama Tiresias. Tiresias es un tipo famosísimo en la mitología griega, por muchas razones. Él tiene el poder de la adivinación, o sea, es alguien que está conectado con los dioses y puede saber muchas cosas sin necesidad de experimentarlas. También es ciego, es otra característica que él tiene. Y otra más es que es un hombre que nació como hombre, luego lo hicieron mujer y luego lo regresaron a ser otra vez hombre. Cómo lo dejan ciego es una buena historia, pero ya después quizás algún otro día la contaremos acá. El punto es que Tiresias está en Tebas y Edipo sabe que Tiresias podría saber quién fregados es el asesino, ¿no? O sea, les podría ayudar a resolver la plaga casi de forma inmediata. Entonces Edipo manda a llamar a Tiresias y Tiresias ya sabe que el asesino es él. O sea, Tiresias sí sabe la verdad y obviamente no le quiere decir en su cara a Edipo que él es el problema, porque pues, está de la fregada. O sea, tienes enfrente al rey de Tebas, o sea, la persona más poderosa del reino. Sabes que es alguien que además tiene un temperamento fuerte, pues se topó un tipo en el camino, se enojó con él y lo mató. Y dice, pues no manches, este güey pues, me puede mandar matar, o sea, me puede matar en este preciso momento, ¿no? Entonces Tiresias trata como de darle largas
a Edipo, y Edipo se da cuenta, o sea, se da cuenta que hay algo extraño en la forma en que Tiresias está respondiendo, y Edipo se empieza a enojar con él, lo empieza a agredir verbalmente, hasta que Tiresias se desespera y le dice, ¿sabes qué? Pues es que la neta es que tú eres el asesino, o sea, ese es el problema. O sea, el asesino sí está aquí y eres tú. Tú eres el asesino de Layo. Edipo, al escuchar la verdad, no le cree a Tiresias, y lo primero que piensa es que de seguro Tiresias está comploteando con alguien para quitarle el trono. Y lo primero que se le viene a la mente es, empieza a sospechar de su cuñado. Y esto es porque él piensa que él no es el heredero natural de Tebas, porque él cree que él viene de Corinto. Entonces, como él no es el heredero natural de Tebas, él cree que quizás su cuñado tendría, digamos que, cierta... a lo mejor tendría como más... estaría más cercano a ese reinado que él, como si se lo mereciera más el cuñado de él. ¿Me Sí, como si explico? tuviera el más derecho al trono. Ajá, exactamente. O sea, como si ese derecho al trono de forma natural caería más bien en el hermano de la reina y no en alguien extraño que vino de otra ciudad, ¿no? Entonces, en ese momento, Edipo empieza realmente a sospechar de los dos y dice, no manches, o sea, Tiresias está en contubernio ahí con mi cuñado y los dos güeyes lo que quieren hacer, pues es apuñalarme por la espalda y quitarme el trono, ¿no? Entonces inventaron esta historia de que el asesino de Layo está acá y me van a echar a mí la culpa. Es lo que él empieza a confabular en su cabeza. Y lo curiosillo nada más es que Creonte va a terminar siendo rey. Sí, Creonte Ahí es el Edipo dice, cuñado. no, me lo quiere quitar y Creonte, y en realidad va a pasar por otras cosas, pero va a pasar. Sí. Entonces, Edipo se empieza a pelear con Tiresias y más adelante se empieza a pelear con Creonte, con el cuñado. Y cuando la esposa o la mamá se da cuenta de todo esto, Yocasta, pues obviamente a Yocasta no le conviene que su esposo esté agarrando de las greñas con su hermano. Y para tratar de calmar a Edipo, le dice, o sea, tranquilo, la verdad de las cosas es que los oráculos muchas veces se equivocan, o sea, y ese oráculo, a lo mejor sí le dijo eso a mi hermano, pero los oráculos, la verdad es que no siempre aciertan. Y le cuenta la historia de cómo hace muchísimos años un oráculo les contó que iban a tener un hijo y que ese hijo iba a matar al rey, a su papá, y que se iba a acostar con su mamá, ¿no? Y luego Yocasta le dice a Edipo, y pues ya te puedes tranquilizar. Una, porque ya sabemos que sí mataron al rey, pero lo mataron unos bandidos así en un lugar donde se conectan tres caminos. Y la otra, pues porque además ese bebé se murió. O sea, nosotros solo tuvimos un hijo y ese hijo ya está muertísimo desde hace un friego de años. En ese momento Edipo como que hay algo que le empieza a taladrar el cerebro, y es que él nunca le había contado a nadie que había matado a un hombre en un lugar donde se encontraban tres caminos, y es lo que le acaba de decir ella. O sea, ese rey, él sabía que ese rey lo habían matado unos bandidos, pero no sabían dónde, o sea, no tiene una referencia de espacio. Y cuando Yocasta le dice eso, él como que ya empieza poco a poco a dudar, ¿no? De qué fregados pasó, y si en realidad él cree, o sea, él sabe realmente quién es él, o no lo sabe. Como que ahí la duda ya empieza a carcomerle la cabeza. Y lo que pasa a continuación es que llega un mensajero de Corinto. Corinto es el reino adoptivo de Edipo. Y le dice este mensajero de Edipo que el rey de Corinto ha muerto. O sea, que su padrastro se murió. El que él creía que era su papá El biológico. que él creía que era su papá. Entonces ahí la reacción de Edipo no es una reacción de luto, es una reacción casi casi de a huevo. O sea, si se murió mi papá quiere decir que ya no lo puedo matar yo. Entonces ya estoy como más tranquilo. Y hasta piensa en regresar con su mamá para ver cómo está, pero luego reflexiona y dice, no, ni madres, porque ¿qué pasaría si resulta que mi papá se murió porque me extrañaba, ¿no? Y entonces es mi culpa y entonces indirectamente lo maté, y luego regreso a Corinto y pues me acuesto con mi mamá por alguna razón, y dice, pues ni madres, o sea, mejor hasta que también se muera de forma natural, no voy a regresar nunca allá, ¿no?
Entonces, al escuchar todo esto, el mensajero, o sea, el mensajero de Corinto, el que llegó a decirle a Edipo que se había muerto el rey de Corinto y que ahora por ende él era el heredero y el rey natural de Corinto ahora, le dice a Edipo, le dice, es que no te preocupes, o sea, si tienes miedo de regresar a Corinto porque crees que te puedes acusar con tu mamá por el oráculo, lo que te dijo el oráculo, no tienes de qué preocuparte porque ellos no eran tus papás biológicos. Resulta que ese mensajero fue el granjero que recibió ese bebé, Edipo, y se lo llevó a los reyes. O sea, era la única persona, aparte de los papás y el borracho ese que se topó Edipo, que sabían la verdad en Corinto. En ese momento, pues estaba la fregadísima. Yocasta sale corriendo al cuarto, a su cuarto, y En ese momento, Edipo sintió el verdadero terror. Sí, realmente. Y se cuelga encima de la cama matrimonial, ¿no? Es como muy simbólico, ahí va y se cuelga. Y Edipo sale corriendo detrás de ella, se mete al cuarto y la encuentra colgada. Él ya obviamente sabe qué fregado está pasando, o sea, y él ya conectó como todos los dots, todos los puntos, ya se dio cuenta que pues su destino se había cumplido y que en efecto había matado a su mamá, a su papá, perdón, y se había acostado con su papá. Y cuando ve ahí a su esposa madre colgada, va y le quita unos broches que sostenían la vestimenta de la madre. Al quitárselos, se le destapan los pechos, o sea, esos pechos que fueron los pechos maternos, digamos, de una forma muy simbólica, y con esos broches se saca los ojos, se los arranca así tal cual, ¿no? Y queda completamente ciego. Eso es algo muy simbólico, porque si se fijan en la historia, hay un juego interesante que hace Sófocles de cómo aquellos que pueden ver con los ojos no conocen la verdad, y aquellos que son ciegos sí pueden conocer la verdad y ver lo que realmente está pasando, hace cuenta, ¿no? No con los ojos, pero sí quizás con el alma. Tiresias es el ciego de la historia y Tiresias es el que conoce la verdad, y Edipo, mientras tenía ojos para ver, era completamente ignorante, y ahora que ya se los arrancó, él conoce perfectamente qué fue lo que sucedió. Aquí es donde acaba la historia, o sea, esa historia va a continuar después con los hijos de Edipo, pero aquí es donde yo me quiero quedar para ahora sí empezar a hacer un análisis más profundo de la historia. Pero antes de que yo diga más cosas, quiero ver qué puede complementar Alfa. No, pues ahorita nada más contaste la historia. Yo creo eh, que no hay que esperar a que empieces para poder complementar ahí en el análisis, porque pues de la historia, pues es la historia. A mí me gusta ese Edipo, no sé si lo dijiste, ese Edipo Rey, la historia. Y la que sigue es Los Siete contra Tebas, y después es Antígona. Y esas dos son igual gigantescas, gigantescas. A mí me gustan más las dos incluso que Edipo Rey. Pero incluso ya en Edipo Rey tenemos un chorro de cosas que sacar. Y pues yo creo que es lo que podemos, con lo que podemos terminar, ¿no? Ahorita sacándole un poquito de análisis. Yo nada más rápidamente, Jorge, porque la verdad a mí me gustaba mucho el acertijo. De hecho, ahorita lo busqué porque quería leerlo textual. Está muy padre el acertijo que le hizo la Esfinge a Edipo, nada más rápidamente. Le dijo, ¿quién es el ser, el único ser entre todos los habitantes de la tierra, las aguas, el aire, que tiene una única naturaleza, pero posee 2 pies, 3 pies y 4 pies, y es más débil cuanto más pies posee? Entonces, si usted no sabe la respuesta, Edipo sí la sabía y le dijo que era el hombre, porque el hombre, obviamente al nacer, gatea, y esto es en 4 pies. Cuando llega a su vida, cuando crece más, pues obviamente camina en 2 pies, y al final, cerca de su ocaso, pues camina con 3 pies, representado por un bastón. Y entonces la esfinge se ve forzada a suicidarse, si no mal recuerdo. Era el apunte que quería hacer. Sí. Y pues rapidísimo contar un poquito de lo que pasó después, porque ese es el ciclo tebano, lo que conocemos como el ciclo tebano. Eh, este Edipo tiene 4 hijos, pues los 4 hijos pues, son con su jefa, pero esos 4 hijos son Eteocles, Polínices, Ismene y Antígona. La Antígona va a ser la protagonista de la última historia.
Y la siguiente historia es de entre Eteocles y Polinices, que ellos destierran a Edipo, porque al enterarse de todo este problema, saben que Edipo está maldito, porque Edipo mismo se había echado una maldición y por lo que había hecho, entonces lo destierran para que Tebas pueda estar en paz. Edipo se va todo fregado porque se siente muy mal de que sus hijos lo hayan desterrado y ellos se quedan gobernando. Cuando ellos se quedan gobernando, dicen, la maldición que Edipo les echa a sus hijos es, ustedes me están corriendo porque quieren el poder y ustedes se van a morir luchando por el poder. Edipo maldice a sus hijos que lo acaban de desterrar. Ellos dicen, no hay que pelearnos, hay que ser compas, hay que turnarnos el gobierno. Un año tú, un año yo, un año tú, un año yo. Y en una de esas, creo que es Eteocles el que dice, ya no voy a ceder el poder, tú vete, ya no te quiero, y lo destierra. Luego el hermano, no me acuerdo a dónde se va, creo que es a Argos, donde es originalmente Agamenón, porque ellos reinan Micenas, pero son originalmente de Argos, la familia pues. Agarra a 6 campeones, a los 6 grandes campeones de Argos, justo junto con un ejército, y por eso ellos llegan a las puertas de Tebas y son los 7 contra Tebas. Y en los 7 contra Tebas, los dos hermanos terminan peleando y terminan muriendo justo con la maldición que les echó su papá cuando lo desterraron. Y la última, que es Antígona, es la hermana que había acompañado en el exilio, creo que a Edipo, regresa y ve que sus dos hermanos acaban de morir. Y el que queda de rey es Creonte, precisamente. Y Creonte dice, el rey que estaba defendiendo la ciudad, le vamos a vender honores, y el otro es un invasor y es un maldito. Entonces ese vato que se quede ahí tirado y que se lo coman los perros. Pero los griegos eran muy estrictos con los entierros y si no te enterraban bien con honores, tu alma no descansaba. Entonces Antígona dice, es que no pueden hacer eso con mi hermano. O sea, a final de cuentas, a pesar de que mi hermano, de hecho, el que hizo mal fue el que se quedó porque no se dio el poder como era el trato. Y a pesar de que vean a mi hermano como un traidor al otro, tienen que dejar que lo entierren. Entonces Creonte establece una ley que dice, o me obedeces o te mueres. O sea, o dejas a tu hermano ahí que se pudra con su castigo, que se lo coman los perros, y si tú haces algo, te voy a matar. Entonces, la historia de Antígona está entre obedecer la ley de Dios y la ley del amor, como ella lo manda, como ella lo dice, es la ley del amor o la ley del hombre, la ley de su tío, que es el rey. Y a final de cuentas, yo cuando las pocas veces que he dado clases de literatura, siempre hablo de y siempre les pregunto, ¿ustedes qué hubieran hecho? El 90% de mis alumnos ¿qué creen que responden? Aquí les estoy preguntando a ustedes, ¿qué creen que responden mis alumnos? ¿De responder la ley del amor o la ley de la ciudad? No, pues siempre se van por el amor, ¿no? Exactamente. Entonces, es lo que hace Antígona y es como muy tierno, es como muy triste porque Antígona sabe que lo que va a hacer le va a garantizar la muerte y ella lo que hace es va y pues es a final de cuentas es una princesa. A final de cuentas no tiene entrenamiento, no es fuerte. Ella va y no puede cavar una tumba para su hermano, pero lo que hace es llega y agarra puñados de tierra y se los echa encima, simbólicamente para ofrecer a los dioses un entierro digno para su hermano. Y ella ya después acepta la muerte y pues ya está muy triste. Pero sí, todas estas historias vienen a partir de grandes maldiciones y grandes tragedias familiares. Marquiño, pero tú ibas a Y proponer. cuando ella acepta la muerte, su prometido, que es el hijo del rey, se suicida. Y Ajá. luego la mamá se da cuenta que se le suicidó el hijo y ella también se suicida. Entonces el rey se queda completamente solo. Está en la Sí, fregadicísima. y el vato tampoco era tan malo, solo quería Sí, gobernar con orden. O sea, eso es lo padre de la tragedia griega, que a final de cuentas son seres humanos en situaciones completamente complicadas y llevadas al extremo del drama, ¿no? Porque pues, hay que hacer drama. claro. De hecho, o sea, Antígona a mí es la que más me gusta también, pero Edipo es la que tiene como más interpretaciones Sí, hechas, ¿no? Es como totalmente. la más relevante en cuestiones literarias quizás, ¿no? Por eso fue la que quise abordar. Hay un término que utiliza Aristóteles que se llama amartía, y es algo así como una especie como de error en juicio. Y es lo que hay luego detrás de muchos de estos personajes principales de las tragedias. Hay errores de juicio, pero un error de juicio luego pues en la vida real a veces es pequeño y otras veces te destruye. Acá en las tragedias siempre te destruye. O sea, el error de juicio, por ejemplo, de Edipo,
es no saber realmente quién es él, tal cual. O sea, Edipo no sabe quién fregados es él. Y en ese error de juicio, entonces él comete muchos errores. Pero detrás de esto se le pueden hacer muchas interpretaciones interesantes a la historia porque, por ejemplo, una de ellas que muy moderna, pero que se hace mucho es pensar en esta historia desde la cuestión del destino y la cuestión de la libre voluntad, ¿no? O libre albedrío. Porque, o sea, parecería que en esta historia los personajes están destinados ahora sí que a destruirse. O sea, por un lado, Yocasta y Layo, pues matan a su hijo por lo que les dice el oráculo, o sea, matan a su hijo por escapar de ese destino. Si ellos no hubieran escuchado al oráculo hablar y no hubieran tenido ese mensaje, ellos hubieran tenido a Edipo como hijo y lo hubieran querido como hijo y lo hubieran preparado para ser el rey de Tebas y no hubiera pasado nada, o sea, hubieran crecido como una familia probablemente hasta feliz, ¿no? Ese es el punto. Y sin embargo, al querer escapar de ese destino, mandan a Edipo del otro lado y ya sabemos lo que pasa después. Y lo mismo le va a pasar a Edipo. O sea, Edipo al escuchar este oráculo quiere escapar de ese destino, pero al escapar de ese destino está corriendo hacia ese final completamente trágico. Esa es la cosa, ¿no? Entonces, parecería que los seres humanos desde esa lectura estamos puestos en un escenario en donde en realidad nosotros creemos que podemos controlar muchas cosas, cuando en realidad estamos completamente desprovistos de poder y el destino se va a acabar consumando sí o sí. Y eso le da la fregada a la idea del libre albedrío. Sí, Alfa. Y digo, supongo que tú vas a profundizar más en esto, pero uno de los grandes aciertos de Freud, dentro de toda la propuesta psicoanalítica que hace, es agarrar mitos y agarrar poesía y agarrar ejemplos para explicar cosas, ¿no? A él le encanta Edipo, pero a mí no me gusta todas las explicaciones que Freud hace de eso. A lo que voy es, la psicología empieza a tomar los mitos griegos para entender el alma humana. Y yo a lo que voy es al que a mí me gusta, que es a Jung. Jung tiene una frase muy famosa, de esas que comparten cualquiera porque es filosofía de Facebook y todo eso, pero es una frase que aún así es muy poderosa, que es, mientras no hagas consciente lo inconsciente, esto te va a dominar y lo llamarás destino. Y esta frase no sale de Jung porque Jung solito la dedujo. Esta sale directamente porque Jung ha estudiado a los griegos, como lo hizo su maestro Freud, pero bueno, Freud se fue a otros lados y Jung creo fue más profundo. Y creo que tiene que ver con esto. Sí, sí, voy a hablar un poquito de Freud. Qué bueno que dijiste lo de Jung, porque no iba a mencionar eso de Jung, que está genial. Nada más para como cerrar la idea que tenía del libre albedrío y del destino. Luego se ha criticado esta interpretación de que la obra se trata de eso, porque el término de libre albedrío no existía realmente en griego, o sea, es algo que en griego clásico no estaba, entonces parecería que para ellos al menos como, como esa noción no sería relevante, porque no tendrían un término acuñado al respecto, pero aún así sigue siendo una interpretación interesante, o sea, siendo una interpretación que nosotros ahorita podemos preguntarnos, ¿no? Desde lo que estamos leyendo y lo que le está pasando a esos personajes. La de Freud quizás es la más popular de todas, o sea, de cómo, o sea, Freud creía que había muchas cosas reprimidas en los seres humanos y que esas represiones a veces salían en sueños y que una de esas cuestiones que tenemos reprimidas es que en el fondo todos los seres humanos queríamos en algún momento de nuestra niñez acostarnos con la madre o con el padre, dependiendo de si éramos niño o niña, y matar a la madre o al padre, ¿no? O sea, como se mezclaban. O sea, ese era el punto. Esta cuestión, Freud, o sea, está interesante esa interpretación, eh, pero se le han hecho muchas críticas, yo también la critico, la neta, y es porque para que esto fuera verdad de entrada, esto tendría que aplicar para como lo entendía Freud en todas las culturas y en todos los tiempos. O sea, es como si un niño de México del 2022 tuviera este deseo reprimido de tener sexo con su mamá y matar a su papá, y de que un niño
chino de hace 5.000 años también tuviera lo mismo. Y eso es problemático como de, digamos que, pues como realmente de evidenciar, de darte cuenta si hay verdad o no detrás de esto. Y uno de los apuntes que luego le han hecho a Freud desde la cultura griega es que en la cultura griega hay muchas cosas sexuales que no estaban mal vistas, que ahorita sí están mal vistas, y que por lo tanto, si antes no estaban mal vistas, entonces no habría por qué reprimirlas, ¿no? O sea, si tienes una cultura que te dice, no pasa nada si un adulto mayor se acuesta con un niño, por ejemplo, entonces, ¿por qué fregados vas a reprimir ese deseo si esa cultura te lo permite, ¿no? Y digo esto porque hay varios ejemplos en literatura clásica griega en donde hay personajes que sueñan que se acuestan con su mamá, y en esas historias, en muchas de ellas, ese sueño se interpreta como algo neutral o hasta como algo positivo, tal cual. Heródoto tiene una historia de estas, que no voy a contar, pero el punto es ese, o sea, si en tu cultura este sueño de acostarte con tu mamá no se veía como algo perverso, entonces Terrible, sí. ¿para qué fregados lo tienes que ocultar? O sea, ¿por qué demonios tienes que tener un mecanismo psicológico que te lo oculte? Porque es terrible, ¿no? O sea, será terrible en la época victoriana de Freud, pero no era terrible en esa Grecia, ¿no? Entonces, no, Edipo no podría estar representando, digamos que, ese mecanismo psicológico del que está tratando como de hablar Freud. Hay una última interpretación, hay más, pero hay una que a mí me gusta un chorro, en donde están haciendo un contraste entre la filosofía y el sofismo en contra de las cuestiones religiosas. O sea, ya nos dijo Alfa que luego las tragedias en el fondo tenían cuestiones muy, muy religiosas, sobre todo las de Esquilo y de Sófocles. Y sí vemos algo en el personaje de Edipo, en donde él parecería que está tratando de encontrar la verdad a través de la razón. O sea, él se empieza a cuestionar muchas cosas y a través como de su propia inteligencia y de las propias evidencias que empieza a encontrar, él quiere encontrar un camino a encontrar esa verdad y a darse cuenta qué es lo que realmente está pasando. Y la obra lo que le está diciendo en el fondo es, no, carnal, o sea, si no le haces caso al oráculo, o sea, si no tienes una guía que sea más grande que tu razón y que sea más grande que tus sentidos, que tus ojos, entonces el mundo te va a acabar destruyendo, tal cual, ¿no? Y esa guía que tenemos, digamos, con esa divinidad que trasciende la inteligencia, que trasciende la experiencia, que trasciende la evidencia, es lo divino. Entonces, no te puedes poner a dudar abiertamente de toda esa divinidad. Es otra lectura que se le hace a la historia y que a mí se me hace bien chida. No sé, Alfa, si quieres agregar algo. Sí, a final de cuentas, la individualidad va a triunfar hasta el Renacimiento. Sí podemos ver muchos ejemplos en la época clásica, en la época preclásica, incluso en la Edad Media, de gente que parecía ser como grandes individuos, pero eso no era bueno por sí mismo, no era una virtud y no era algo de aplaudir. De hecho, la mayoría de los que se mostraban como mentalidades únicas, individuales y que pensaban por sí mismos eran vistos con grande sospecha. Y todo parece indicar que esto es uno de los grandes ejemplos de eso. A final de cuentas, son obras premiadas por el Estado religión. Y si vas a favorecer mucho el orden establecido por el Estado religión, pues vas a quedar bien. A final de cuentas, no es solo eso. Si pensamos mal, es eso. Pero incluso pensando mal no es solo eso. O sea, a final de cuentas sí estamos hablando de fuerzas muchísimo más grandes que de las que somos unos peones corruptos, unos peones en un juego corrupto. Eso salía creo que en Hey Arnold o algo así, que yo solo fui un peón en un juego corrupto. Y a final de cuentas eso es lo que somos y eso se ve muchísimas veces en donde el hombre queda humillado ante la realidad y queda hecho pequeño porque el hombre tiene que encontrar su lugar en el mundo. Y uno de los grandes temas, de los grandísimos temas de las tragedias griegas que tenemos es la justicia. Y muchas veces la justicia no es la que el hombre quiere hacer,
y muchas veces no es la que el individuo que está sujeto a sufrirla, es la que elige. La justicia es la que es y la que es más grande. Y eso también es interesante porque el mejor libro de Platón, que ese sí es una obra maestra, que es La República, justamente ese es su gran tema, la justicia. Y también la justicia, y ese sí es como lo más político de todo, la justicia es como el Deus ex machina con el que termina La Orestiada, que es el último libro, la última tragedia de la Orestiada, no me acuerdo cuál es, pero resulta que a final de cuentas Orestes acaba matando a su mamá y necesita tener un castigo terrible. Pero ese castigo terrible se resuelve en unos juicios atenienses en donde Atenea lo termina salvando. Y él no tiene nada que ver ahí porque él es de Micenas y estamos hablando de una época legendaria histórica en donde eso es como 4000 años antes de que existiera la Atenas actual y esos juicios, esos como procedimientos judiciales se acababan de establecer hace unos 5 años y aún así la Atenas termina liberando toda la maldición de toda la familia de los Atridas. Entonces, sí había mucho de lo político, pero a final de cuentas siempre sale en la tragedia griega lo más importante que es el alma humana y el ser humano tratando de saber quién es y cómo relacionarse con su entorno. Nada más una cosa del mal juicio, muchas veces se revelaba y se resolvía con lo opuesto, que era ahí iba a decir la anamnesis, pero ya se me olvidó. No, lo mencioné la vez pasada y ahorita se me olvidó. El momento de revelación cuando un héroe recupera su conciencia y cuando descubre quién es. ¿No se acuerdan? No es anamnesis, porque la anamnesis es el recuerdo de Platón y es el recuerdo de las ideas profundas, pero eh, ahorita me acuerdo, pero ya es todo lo que quería decir. Y que la diosa Némesis muchas veces actuaba como una especie de karma. El karma indio que conocemos, de esa justicia cósmica, esa era la diosa Némesis y a eso le llamaban, a esa retribución por lo que habías hecho. That's all. A Aristóteles le llaman anagnórisis en el momento en el que el Anagnórisis, personaje anagnórisis, anagnórisis. se Es la da cuenta. anagnórisis. Apótesis, ¿no? Anagnórisis, anagnórisis. Ok. Y fíjate, me quedé pensando ahorita que estaba haciendo todo eso, es que, o sea, luego piensen, por ejemplo, en estos nazis. O sea, muchos nazis sobrevivieron. Muchos nazis sobrevivieron, o sea, muchos... Y nazis de rangos altos, o sea, nazis que estuvieron a cargo de mucha gente, o sea, que mucha gente murió por sus órdenes en campos de concentración. Y algunos de esos nazis acabaron refugiados en diferentes países, en los famosos de Argentina, pero no es el único. Y muchos de ellos quizás pudieron acabar sus vidas con vidas largas y con familia y con amigos y con amor fraternal y bla, 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 ¿no? Y tú dirías, no me fregas que hay la justicia, ¿no? Y eso es algo, eso es algo que pasa todos los días. O sea, a veces el más injusto de los hombres acaba teniendo una buena vida y eso lo parecería ser todavía más injusto, y el más justo de los hombres acaba sin cabeza en Game of Thrones, ¿no? O sea, tal cual. Pero creo que es interesante, o sea, es interesante ese punto porque otra vez es ver reflejada como esa parte muy real de esa experiencia humana a través de las historias que nos están contando estos grandes trágicos. Exactamente, porque las historias nos educan y las historias nos construyen. A final de cuentas, ya lo decía Adorno, lo decía Bruno Bettelheim, que mientras más evitemos contarle a los niños las historias como fueron escritas para protegerlos de un posible trauma, más los estamos dejando pelacas, más los estamos dejando desnudos frente a una realidad que no van a saber cómo entender, cómo asociar y cómo responder ante ella. Mientras más crezcamos con historias 100% cursis, en donde siempre el esfuerzo es bien recompensado o en donde siempre todo termina bien, más problemas vamos a tener para enfrentar la realidad tal y como es. Hoy en día creo que eso está cambiando un poco, al menos en la gran producción mediática, propagandística, cultural que tenemos, que es Disney. ¿Cómo dirías, Dave? ¿Disney? ¿O Disney? Disney. Ok.
Entonces, antes era una sola historia de amor, o sea, la típica historia de amor era una sola, la del príncipe azul y la de la princesa. Y muchas generaciones, esto es demasiado obvio, muchas generaciones de mujeres, de niñas, crecieron queriendo encontrar un príncipe azul y trataron de ser una princesa para encontrar ese príncipe azul. Pero la realidad es muchísimo más, tiene muchísimos más matices que eso. Entonces ahora ya te están ofreciendo otras versiones y otras posibilidades de amor. Y eso está bien. Ahora nada más también falta que nos enseñen tantas otras historias en donde al final no todo termina bien y en donde al final parece que hubo una injusticia y donde al final tal vez este hombre o esta mujer tuvo una vida mediocre y no tuvo que ser redimido todo al final. Entonces, porque eso es lo que verdaderamente nos va a entrenar un poquito, nos va a preparar para vivir la vida de una mejor manera o de una manera más adecuada conforme a lo que nos toca vivir. Fíjate que ahí, o sea, sí estoy de acuerdo, pero también el Disney de antes pues, se atrevía a hacer una Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El Disney de ahora la hace versión película y es un asco, o sea, y ya hay ciertos temas que ya no, ya no se atreve como a tocar. O sea, lo que Yo no dijiste digo que como vaya que, para bien, yo digo que nada más cambió un poquito eso, pero también creo que en muchas cosas está haciendo todavía más light. sí, de hecho aquí lo que se me ocurre es esto, o sea, y lo voy a ligar con lo que dijiste de la República hace rato. La República de Platón se habla de la justicia y en esa República de Platón uno de los temas que se tocan es que en una república perfecta lo que se debería hacer es vetar a los trágicos y vetar a estos Los dioses griegos poetas. antiguos, ¿no? O sea, a los poetas, vetarlos. De hecho, hay algunas versiones que dicen que este libro de la poética de Aristóteles era una respuesta en contra a esa república de Platón que quería vetar a los grandes poetas. Eh, y ese veto justo venía porque Platón Beto decía Madero. que había que educar de forma adecuada a las próximas generaciones y que un Aquiles no los iba a educar de forma adecuada y que un Zeus menos, ¿no? Porque cómo fregados ibas a tener estos dioses y héroes que eran violentos y que eran sexuales de la peor forma, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, o sea, siento que ahí, como lo leí Aristóteles y concuerdo con él, pues es que se está perdiendo mucha sabiduría de la experiencia humana, de lo real, tal Exacto. cual, cuando quieres hacer esos vetos. Y luego algo pasa cuando tú quieres agarrar un esfuerzo artístico de lo que sea y convertirlo nada más en una forma de educar a la población en cuestiones muy morales, Ujú. de lo que sí, lo que no, y de muy blanco y de muy negro, ¿no? O sea, si tú quieres explorar realmente de forma artística la realidad, tienes que poder hacerlo de múltiples formas y de múltiples maneras, tal cual, para poder representarla de la forma más adecuada a como tú la estás viviendo. Y creo que ahorita en el cine y en la televisión y en muchas cosas estamos regresando a querer moralizar a través del tipo de historias que estamos contando. O Sí, sea, hay muchos casos, no voy a... sí, a no, ver, nada más para educar es diferente a moralizar, ¿verdad? sí, es diferente. O sea, en realidad las tragedias sí educaban, pues, pero sí hay una parte de esa educación que se puede llevar nada más hacia la moralización. Exacto. Y Platón era el gran hipócrita cuando decía que había que expulsar a los poetas y a los trágicos de la polis ideal, porque él mismo era un poeta, él mismo era un filósofo que había muchas cosas que no podía explicar de otra manera más que creando mitos. Y explicaba literalmente con imágenes poéticas y con imágenes míticas. Él era un creador de mitos, y uno bueno, por cierto, porque sus mitos perviven. Pero entonces realmente está siendo la persona más hipócrita del mundo. Lo que está diciendo es, no me agradan esos poetas que representan a los valores anteriores, solo me quiero a mí como el único poeta del Estado representando los valores que quiero que se desarrolle. Que yo tengo mis dudas de eso, pero ya algún día lo debatimos más a detalle. O sea, sé que lo dice, pero la forma en la que lo dice se abre a diferentes interpretaciones. Pero bueno, el punto con eso entonces para mí es que esas obras trágicas de Sófocles, de Eurípides, de todos ellos, inclusive también las de Shakespeare, tienen todavía como esa característica de atreverse otra vez a representar muchas cosas de forma muy auténtica y eso se me hace genial. Y Y es a algo veces las que de Shakespeare un estamos poco perdiendo. más, pero es injusto porque él es heredero de los griegos. Sí, totalmente.
No, y a partir de ahí ese es un tema complicado porque obviamente las historias que quieren contar los padres hoy en día pues son a partir de esa virtuosidad y de ese camino righteous que tienes que seguir para poder llegar a un fin, de ser un buen ciudadano, de ser un buen hermano, de ser un buen hijo, de ser un buen trabajador, de ser un buen ciudadano, ¿no? Y muchas veces la vida, como lo hemos visto, como lo dijo Alfa, pues no es así, ¿no? O sea, realmente en la vida no necesariamente siempre gana el bueno, no necesariamente el que tiene el mejor trabajo es el ser impoluto, generalmente es el corrupto. Pero tú qué quieres enseñar y cómo lo enseñas a la sociedad, eso es lo que está complicado y son pocas las culturas en general que han logrado pues permear esto de una manera correcta, que es realmente lo difícil, porque tienes que como que sobrepasar varios layers para poder llegar a ese nivel de entendimiento, ¿no? Que no están peleadas. Por ahí también lo decía Jorge, lo que pasaba con Héctor, por ejemplo, en la Ilíada, que siempre fue perfecto y luego lo vimos, pues cómo fue bajando, ¿no? O sea, realmente al final, cuando llega el Hades, pues estuvo hasta cierto punto también recibió el castigo, como todos los demás, ¿no? ¿No, Jorge? Sí, con Héctor se ve súper claro. O sea, el hombre perfecto, el padre perfecto, el hijo perfecto, el amigo perfecto, y al final tiene una muerte terrible. Entonces es volver a lo mismo, pero justamente por eso es padre, porque es muy honesto, es súper honesto. O sea, en la vida sí pasan esas cosas, y ahí están representadas tal cual, ¿no? Tal cual son. Y eso es algo que siempre, que creo que siempre se aprecia. O sea, que darte cuenta de la honestidad detrás de este tipo de obras y sí, de expresiones artísticas. Sí, sí, pues realmente, pues como decimos, pues, la vida no es justa, o sea, realmente no. Muchas veces nos pasa en nuestros trabajos, sabemos que la persona que está ahí a lo mejor no es la más calificada, o en la política sabemos que a lo mejor no está la persona que debería estar, etcétera. Entonces, pues, bueno, creo que sí es lo más honesto lo que cuenta. No sé si quiere hacer una última reflexión, Jorge Alfa. Digo, creo que es buena hora para ir cerrando. O sea, me gustó mucho lo que dijiste al final, ¿no? O sea, tú puedes ser a veces el trabajador que más ganas le echas, el que sabe más del tema, y no siempre tú te vas a quedar con el puesto, ¿no? Más importante, nunca siempre vas a ascender, o puede ser el profe al que más pasión le dan de sus clases y compartir conocimiento, y no es el que le dan la planta, y, o sea, así es la vida, así es la vida tal cual. Y luego cuando solo estamos acostumbrados a ver historias en donde siempre el que le echa más ganas es lo correcto, es el que triunfa, pues cuando te topas que la realidad es completamente diferente, además de que te frustras, parecería que no tienes elementos claros para poder lidiar con eso, ¿no? Exactamente, Entonces, ese es mi esa- punto. estas historias creo que nos pueden ayudar a tener múltiples perspectivas como de situaciones que a lo mejor de una u otra forma nosotros como seres humanos podemos experimentar en nuestro día a día. No, está clarísimo por el contraste, ¿no? O sea, muchas veces cuántos amigos no hemos encontrado que dicen, bueno, es que yo hice todo bien y soy el más preparado y sin embargo no lo tengo yo, lo tiene aquel güey que es un imbécil. Pues así es, o sea, la vida no es justa. Resulta que aquel imbécil es hijo de alguien muy importante y fue el que recibió el trabajo. Y si no tienes esta noción de que pues, realmente la vida nunca, ¿quién dijo que la vida era justa y quién dijo que teniendo tú todos los méritos ibas a poder merecer el llegar? O sea, pues sí, es muy interesante realmente esto. No sé, Alfa, ¿alguna última reflexión que tengas? No, 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 todo chido. Yo creo que ya el punto fuerte ya se dijo varias veces y se seguirá diciendo muchas veces más. Bueno, pues no queda más que despedirnos. Creo que fue un gran programa. No olviden, por favor, como siempre decimos, mandarnos todas sus preguntas. Siempre tratamos de responderlas a la brevedad. Los temas que a ustedes les gustaría que tratáramos en este podcast también lo pueden hacer ahí en la sección de comentarios. Esperen el próximo programa el próximo lunes y como siempre, si les gusta este contenido, recomiéndenos, denle clic a la campanita y síganos en este su podcast. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Chao. Sale. Gracias.